Hola, profe, buenos días. Nosotros somos el grupo número 7 de procesos psicológicos superiores y está integrado por Claudia Nayibe Camargo Arias, Wendy Joana Duarte Durán, Daniela Alejandra Jaimes Guerrero y Diana Melissa Hoyos Córdoba. La primera teoría que vamos a socializar es la teoría sociocultural de Vygotsky. Esta comprende 4 elementos. El primero de ellos es el método genético, el cual hace relevancia a la teoría evolutiva, teniendo en cuenta el desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, también la aparición del lenguaje y la comunicación, asimismo como la construcción del lenguaje escrito. Todas estas variantes él las articuló en 4 ámbitos, que son el filogenético, el histórico-cultural, el ontogenético y el microgenético. En el filogenético se tiene en cuenta el desarrollo de la especie humana, como la aparición de las funciones psicológicas o las funciones superiores. En el histórico-cultural se tiene en cuenta los sistemas artificiales complejos y arbitrarios que regulan la conducta social del niño. En el ontogenético se tiene en cuenta la evolución biológica y la sociocultural. Y por último, en el microgenético se tiene en cuenta el estudio in vivo de la construcción de los procesos psicológicos. El siguiente elemento es el pensamiento y lenguaje. Acá, como lo mencionamos anteriormente, se encuentra el desarrollo ontogenético, en donde encontramos el encuentro entre la evolución biológica y la sociocultural. En esta parte se diferencian diferentes raíces genéticas. La primera es el desarrollo del habla y la segunda es el desarrollo intelectual. En el desarrollo del habla se establece la etapa preintelectual y en el desarrollo intelectual la etapa prelingüística. Estos se transforman en el pensamiento verbal y en lenguaje racional, donde se derivan o influyen los objetos de las actividades que crean cambios y asimismo los objetos o cosas que no crean cambios. Estos se utilizan para poder comprender los procesos sociales. La otra parte es la interacción entre el aprendizaje y el desarrollo. Estas dos están interrelacionadas desde que el niño nace. Y aquí se relacionan el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial. En el primero se comprende el desarrollo de las funciones mentales, asimismo como pues en el nivel de desarrollo potencial también. Pero en estas dos, por ejemplo, en el primero, que es en el nivel evolutivo real, se encuentran las actividades que realiza el niño solo, sin ninguna ayuda, ni de compañero, ni del maestro, ni de la mamá. Y en el nivel de desarrollo potencial se encuentran las actividades que el niño realiza con ayuda, ya sea de un compañero que maneja mejor, digamos, el tema de la mamá o del profesor. Y esto, o sea, en el punto medio, que es el proceso de maduración o el proceso de desarrollo donde se encuentran pues, diferentes funciones, se llama la zona de desarrollo próximo. Todo esto se apoya en la ley genética, en donde se establecen las funciones del desarrollo cultural del niño. Entonces aquí en primer plano pues aparece lo social y en segundo plano lo psicológico. Entonces, en el primer plano, que es lo social, están pues las categorías interpsicológicas y en el segundo plano están las categorías intrapsicológicas, o sea, las de adentro. Implicaciones educativas. En esta parte encontramos pues tres aspectos que son el desarrollo psicológico visto de manera prospectiva, en el cual se tienen en cuenta los procesos que se encuentran en desarrollo, como por ejemplo en la zona próxima, que lo mencionamos anteriormente, que están en proceso de maduración.
en donde se encuentran pues los dominios psicológicos y pues que estos se van desarrollando, se van transformando, perdón, se van mejorando. Y si estos pues deben ser espontáneos, pero si no lo son, pues debe de tener ayuda del profesor o de su compañero para poderlos sacar a flote y así pues obtener avances en los niños y en los estudiantes. El siguiente es los procesos de aprendizaje que ponen en marcha los procesos de desarrollo. Esta parte comprende el desarrollo de afuera hacia adentro. Entonces es aquí donde se ve donde Vygotsky ve la importancia de las escuelas, de los colegios, para poder que el niño tenga un aprendizaje significativo y asimismo para que tenga un desarrollo psicológico mejor. El último es la intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre la cultura y el individuo. Como ya sabemos, desde mucho se ha definido la cultura como un factor de aprendizaje. Entonces, esta pues hace parte esencial del desarrollo de aprendizaje del niño. Acá pues tiene en cuenta los procesos interpsicológicos y asimismo se debe tener en cuenta que la cultura influye en el aprendizaje y en el desarrollo psicológico de los niños. Teoría del mapa conceptual de Joseph Donald Novak. Esta teoría del aprendizaje fue desarrollada por el científico educativo Joseph Donald Novak, quien se basó en la teoría de David Paul Hausberg acerca del aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es poder relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento que ya se posee. Un ejemplo de esto podría ser, cuando queremos enseñarle a un niño matemáticas, lo que debemos hacer es poder garantizarle un aprendizaje en donde ponga en práctica lo que se le enseña. Entonces, si le damos un billete para que vaya a la tienda y compre un caramelo, debe hacer las cuentas de cuánto cuesta el caramelo y cuánto es lo que le tienen que devolver del dinero que le sobra por haber comprado el caramelo. ¿Qué quería hacer Novak con esta teoría? Era construir un significado de la realidad. Él menciona 5 elementos importantes para esta teoría que son el aprendiz, el profesor, el contexto, el conocimiento y la evaluación. Ahora bien, cabe la pregunta de, ¿el conocimiento de quién es la responsabilidad? Para Novak juega un papel importante tanto el profesor como el aprendiz, pero en mayor medida el aprendiz. ¿Por qué? Porque el aprendiz es el que, valga la redundancia, aprende por sí mismo. Es el alumno quien crea ese sentido de responsabilidad para su aprendizaje. Lo que hace el profesor es garantizar esas herramientas para crear ese sentido de responsabilidad. Ese alumno debe pensar, sentir y actuar para que haya un aprendizaje significativo. Pero también es importante la motivación que tiene el alumno, no solamente la motivación interna, sino también la externa. Esa motivación externa es la que nosotros como docentes garantizamos para que los estudiantes eh, les guste poder estar aprendiendo con nosotros. El profesor participa de esa construcción por medio de la enseñanza para generar un conocimiento nuevo, pero ese conocimiento tiene que ser significativo. ¿Por qué? Así como lo vimos antes, lo que toma principalmente Novak de la teoría de Hausberg es ese aprendizaje significativo. Entonces, al no ser significativo, el alumno no aprende. El conocimiento podemos decir que se divide en 3 partes. Entonces, ese conocimiento previo es el que ya posee el alumno. Aquí juega un papel importante el contexto. ¿Por qué? Si yo me crié con una familia de músicos, es decir, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos fueron músicos, pues entonces yo voy a tener más inteligencia musical. Así que digamos que el conocimiento nuevo, el que quiero aprender, es tocar guitarra. Se me va a facilitar un poquito más por el hecho de que ya tengo un poco más de inteligencia musical a diferencia del resto del grupo. Eh, para pasar de este conocimiento previo al nuevo, primero tiene que haber una organización. Esa organización es cuando el
el profesor utiliza herramientas significativas para que se puedan eh, complementar esos conocimientos y así generar el siguiente. En este proceso podemos utilizar los mapas conceptuales, ya que por naturaleza los seres humanos aprendemos relacionando. Los mapas conceptuales facilitan muchísimo esto. ¿Por qué? Porque relacionan los conceptos por medio de palabras claves y utilizando proposiciones. Ya una vez el docente ha hecho todo este procedimiento, todo lo que es el enseñar, lo que implica, el último paso es la evaluación. Esa evaluación es para poder determinar qué tanto aprendió el alumno durante todo ese periodo de conocimiento. La evaluación no debería hacerse como de manera general, eh, porque es diferente el hacerle un examen escrito a 40 estudiantes a el ponerse a de verdad uno por uno mirar qué es lo que en realidad aprendió. Hay muchos estudiantes que cuando están escribiendo se chocan, no, como que hay algo, los obstruye de pronto por los nervios, porque piensan en otras cosas, pero por medio de lo oral se les facilita muchísimo más. A continuación, abordaremos la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Bueno, en esta teoría el niño va sumando conocimientos y destrezas a través de la interacción activa con el medio. Aquí básicamente Piaget no solo se centró en el desarrollo del niño, sino también en la resolución de los problemas en su entorno. Es por eso que Piaget propuso que el desarrollo cognitivo en los niños debía seguir una secuencia. En otras palabras, todos los niños deben seguir las 4 etapas del desarrollo cognitivo al mismo tiempo. A medida que progresa el niño en su desarrollo, forma esquemas abstractos. Según Piaget, se puede dividir este desarrollo en ciertas etapas. La primera etapa es la del periodo sensomotor, que va desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. En esta etapa, el niño interacciona con el medio a través de reflejos innatos que se van modificando y perfeccionando por ensayo y error. Se despierta en él esa intención de explorar, que es cuando el niño gatea esto para alcanzar objetos que le llaman la atención. El niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras para entender el mundo. En la segunda etapa, que es el periodo preoperacional, va desde los 2 hasta los 7 años de vida, que es cuando el niño desarrolla esa capacidad representativa, donde ya crea imágenes en la mente, donde trata de imitar algunas acciones de los adultos. En esta etapa se desarrolla gradualmente el lenguaje, ya sea escrito u oral, y se sirve de este para utilizar palabras y comunicarse con los demás. También en esta etapa los niños expresan el mundo por medio de los dibujos. Bueno, la tercera etapa es la etapa de operaciones concretas que va desde los 7 años hasta los 11 años. En esta etapa el niño desarrolla un pensamiento mucho más lógico, dejando a un lado la imaginación. Dicho esto, aquí el niño empieza a buscar soluciones más concretas a sus problemas cotidianos. Y en la etapa número 4, que son la etapa de operaciones formales, que va desde los 11 años en adelante, ya hay un pensamiento más lógico estructurado. Debido a eso, el niño toma una postura de análisis y resolución de problemas, optando de gran manera un pensamiento mucho más deductivo. Principios del desarrollo. Bueno, también se conoce como funciones invariables. Según Piaget, estas funciones invariables rigen el desarrollo intelectual del niño. Se divide en 2 partes. La primera es la adaptación y la segunda es la organización. La adaptación, según Piaget, es el intercambio del organismo con su medio. Él también resalta que todos los seres humanos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales o conductas que exige el ambiente. La segunda, bueno, esta adaptación también maneja 2 términos. La primera es la asimilación y la segunda es la acomodación. La asimilación no es un proceso pasivo, sino un proceso de modificación o transformación de la información nueva que adquiere el niño a la información ya existente.
Un ejemplo de la asimilación es cuando un niño de corta edad que nunca ha visto un burro relaciona el burro con un caballo de orejas grandes. Y la segunda es la acomodación, es la modificación del organismo. Esta se desencadena por efectos del medio que tiene como fin incrementar la capacidad de asimilación del organismo y por ende definir la adaptación del niño con el medio. Siguiendo el ejemplo de la asimilación, en este caso, el niño ya no va a relacionar el burro con el caballo de orejas grandes, sino que va a formar otros esquemas cuando él conozca que el animal no era un caballito, sino era un burro. Y ya, por último, la organización es una predisposición innata en todas las especies. También se conoce como la modificación del organismo en función del medio. Según Piaget, el desarrollo mental inicia al nacer y termina o concluye en la etapa adulta y se determina por 4 factores. El primero se da por la maduración de las estructuras o el mismo factor biológico. Está relacionado con la herencia, que es donde se dan las interacciones del genoma durante el transcurso del crecimiento y el desarrollo. En este interviene la maduración del sistema nervioso y endocrino. Se dan las experiencias físicas, que en esta son aquellos objetos que rodean al individuo, pelotas, sonajeros, juguetes. En este factor se da el ejercicio y la experiencia que se adquiere con estos objetos. Un ejemplo sería cuando el niño lanza el sonajero al suelo, el contacto que tiene genera un sonido que le causa curiosidad, por lo tanto sigue lanzando el objeto al suelo. En la transmisión social de información y de conocimiento, que es el mismo medio social, entonces ahí ya no está constituido los objetos, sino las personas que intervienen en este factor, sea la interacción social o la transmisión social. En este factor ya interviene lo que es la formación cultural y educativa del niño. Se da la etapa escolar donde está la integración con los demás niños. Y el último factor, que es el equilibrio, que es una tendencia innata que tenemos nosotros los seres humanos para mantener una igualdad en las estructuras cognitivas. Esto quiere decir que cuando tenemos un desequilibrio o algo que nos insatisface lo que queremos, o hay algo que nos impulsa a modificarlo para restaurar ese equilibrio. En otras palabras, pues lo que quiere decir es que buscamos la forma de conservar la organización y una estabilidad con el entorno. Con este proceso se alcanza un nivel superior del funcionamiento mental.